un tema de esta comisión de los derechos humanos en la frontera, luego de tensiones generadas por el ultimátum de un grupo hacia la comunidad haitiana y la respuesta del gobierno. Esto estaremos hablando como tema inicial, los derechos humanos y las deportaciones. Esto genera profunda preocupación nacional e internacional. Recuerden que siempre que hay movimientos de migración, movimientos migratorios, esto no solo pasa aquí, sino en diversas esferas en el mundo. Esto pasa en Europa con la gente que sube de ese norte africano, la gente que va entrando a esas sociedades de culturas y etnias diferentes, van sintiendo según ellos, la intromisión de una cultura o sociedad que viene a copar. La misma Alemania tuvo una influencia muy fuerte de judíos que fueron allá y eso dio al traste con el Holocausto finalmente, una desgracia mundial. Y así mismo sigue pasando en tiempos recientes. La información es como sigue. Esta cuestión que ha causado una alarma, señores, por las medidas que afectan los derechos de las personas de movilidad humana en República Dominicana, esta alerta se potencia con un reportaje de la BBC. La BBC de Londres, que sigue siendo en tiempos diferentes, en tiempos que ya la televisión no es tan poderosa, la BBC de Londres sigue siendo un buen referente, un gran referente de la opinión y de la comunicación internacional. Entonces, en la BBC, en este documental, en esta información, se detalla, es una información que califica lo que está pasando, lo que pasó en República Dominicana, como crueles redadas en hospitales donde arrestan a mujeres haitianas recién paridas para deportarlas. Titulares que estremecen. Esto es lo que está pasando en la esfera comunicacional internacional. Y cuando la BBC le dedica una producción, un documental a un tema mundial, dicen los cubanos, olvídese que se presta atención. La BBC tiene la particularidad de ser la planta televisora de las más longevas que existen en el mundo, pero además tiene un nivel de respeto, de pulcritud y de independencia porque tiene que ver con la realeza de Inglaterra, la BBC de Londres. Ahí hay respeto. Entonces, esto había ocurrido aquí con el tema de que estamos copados en República Dominicana por el tema de parturientas haitianas, ocupando los espacios, las camillas, los insumos médicos que debiesen utilizar las dominicanas, que no encontraban, como pasa con los cupos en las escuelas. Entonces aquí se hicieron esas redadas y se estaba sustrayendo mujeres que iban a hacer las filas en los hospitales para dar a luz. De manera arbitraria, pudiésemos decir, porque tal vez no era necesario hacerlo, o tal vez no se hizo tan frecuentemente como el documental lo refleja. Y yo como graduado de cine y que vivo del quehacer del asunto cinematográfico, lo que se pone en una historia, en un documental, un reportaje periodístico, con el sabor y la tendencia que el creador le pone, puede irse tanto de un lado como del otro. Depende del argumento que usted quiera plantar. Y si yo voy a un hospital de aquí y filmo 2, 3 redadas de 3 extranjeras que están aquí, que son parturientas o que se las lleva el camión de la migración y que las llevan de manera inhumana según estos estándares, yo puedo hacer de eso, hacerte 2 horas de documental y los comentarios sobre esos 3 casos. Y lo puedo hacer parecer como que eso pasa diariamente en República Dominicana. Y eso es lo que ha pasado con este reportaje de la BBC. Ha tomado casos aislados que no son mentiras. Ciertamente aquí hubo abusos que vulneraban los derechos humanos de parturientas haitianas, pero el nivel de espectacularidad que se le está dando, eso va un poco más allá de lo que debiese ser. Ahora, a Freddy Aguas que se acaba de integrar para que él se dé la audiencia y me responda la pregunta. Este llamado que se está haciendo de esta Comisión de Derechos Humanos a reflexionar sobre cómo estamos tratando las parturientas haitianas y los haitianos en general en República Dominicana. Los buenos días y la respuesta a Freddy Aguas Vivas. Buenos días, buenos días, buenos días. Un placer compartir de nuevo con ustedes. Cada mañana nos sentimos satisfechos de la labor que hacemos de informarle de las noticias más trascendentes del mundo y de nuestro país, pero también ustedes nos aportan tanta experiencia y el día a día, ese reporterismo diario que hacen ustedes con nosotros, esa camaradería, esa cofradía que se produce, nos permite llegar muy lejos, pero muy lejos. Fíjate, el tema
Primero, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos siempre ha tenido una visión distorsionada de la República Dominicana, porque yo siempre he dicho aquí, la información, tu cerebro genera posicionamiento sobre un tema cualquiera a partir de la cantidad de informaciones que tú recibes sobre ese tema. Y el cerebro va procesando, va acumulando, va guardando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros siempre hemos estado, lamentablemente, hay instituciones que hacen una labor cívica tremenda, una labor extraordinaria, una labor... Pero ustedes quieren que le reportan a la Comisión de los Derechos Humanos y a la CIP y a todo ese tipo de instituciones. Participación Ciudadana, un grupo de la sociedad civil dominicana, que entonces se concentran en estar mandando las informaciones que hacen daño al país. ¿Por qué? Iván, tú lo decías, ha habido casos, algunos casos aislados, en los cuales alguien se ha cometido excesos, y entonces esos excesos hacen daño a la nación, para la imagen de la nación. Pero no es verdad que exista como política del Estado, como política dominicana, ni siquiera como actitud de la ciudadanía, agredir a nadie porque es haitiano. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Iván y mi estimado Nelson? Que aquí se ha hecho un negocio, tú coges como un negocio, coges parturientas en Haití, las montas en una guagua, viene, la trae, la pone a parir, se quedan en Dominicana. Entonces, ¿qué hace el Estado dominicano? Como usted es ilegal, no se le podía negar el derecho a parir, maravilloso. Usted parió, váyase para su casa. Pues usted no vino a vivir, usted no vino con una visa de residencia, usted no vino con la documentación que le permite a usted permanecer en la República más que un tiempo prudente. Usted parió, tuvo un parto normal, mínimo en el periodo de riesgo, que son entre 30 y 45 días, ya usted tiene que estar volviendo para su país. Ah, no, se usa el hecho de parir en la República Dominicana, primero para tratar de darle la nacionalidad dominicana a esa cría. Es una cría haitiana, hija de haitianos, y no tiene ningún vínculo con la República Dominicana que no sea el gesto solidario y humanitario de la República, que le permite parirle en nuestros hospitales con nuestro presupuesto, con nuestros recursos, pero usted tiene que regresar a su casa. Cuando se escogen hechos aislados, como tú señalas, se van cogiendo hechos aislados, esos hechos aislados se lo convierten en un reportaje, en un escándalo, en una catástrofe, en una pandemia en el país. Entonces, hay que conservar las dos formas. El país debe evitar por todas las vías cometer un exceso de un acto inhumano, un acto que no sea solidario con los demás, porque nunca se va a abandonar una parturienta a su bebé, se va a abandonar a su suerte, a que no nos importa, no. Es más, hasta unas sentencias bíblicas que te combinan a dar por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces, yo pienso que si nosotros tenemos políticas claras, lo primero es que hay que rogarle a Dios que Haití logre un desarrollo económico tan adecuado como para que no necesiten sus mujeres venir a parir aquí. Y eso no es una cosa del otro mundo. Haití ha sido a veces más rico que nosotros y nosotros hemos tenido que emigrar allá. Pero en Puerto Rico pasa lo mismo. La cantidad de puertorriqueños que tuvieron que venir aquí para sobrevivir en una etapa determinada de la historia de Puerto Rico era una emigración masiva de Puerto Rico a Dominicana, buscando mejor vida. Y entonces cuando se viró la torta, que entonces eran los dominicanos que nos íbamos en yola para Puerto Rico. Lo que le quiero decir es que la política migratoria de una nación tiene que contemplar los rasgos fundamentales de respeto a los derechos humanos, que es el tema que nos estamos discutiendo. Y ese respeto implica solidaridad, ayuda, todo lo que sea necesario. Ahora bien, usted ya cumplió su cometido, ya usted parió, ya usted tiene su hijo, está sano, no hay problema. Usted se va para su casa porque usted no es dominicano y no ha llenado el proceso necesario para que usted se nacionalice. Ahí ponemos la canción de Johnny Ventura que dice, se van. Se van. Mire, a Nelson yo le tengo una pregunta sobre esto. Y es esa imagen que se está posicionando en el ideario
internacional de que República Dominicana es un país de gente descorazonada, como el trabalengua que hicimos al principio, Nelson. ¿Viste para qué el trabalengua? Lo que se está vendiendo es que República Dominicana, frente a la situación migratoria haitiana, es una nación descorazonada sin corazón. Este reportaje que hace la BBC con uno de los testimonios que da una de las señoras diciendo, mi hermana se la llevaron recién parida con un niño. Entonces, son a nivel, les reitero, a nivel de historias, a nivel de storytelling, de contar historias cinematográficas, documentales, esto toca mucho y mueve las fibras del ser humano. Ahora, esto, Nelson, ¿qué nos muestra a nosotros de República Dominicana frente a esta situación tan delicada? Somos incapaces de tratar ese tema con la pulcritud que lleva a nivel, sea de enfrentar la migración como tal o de enfrentar además también el tema de la imagen internacional que estamos creando dada esta situación. Muchas gracias, Iván. Fíjate que siempre hay una discusión ética de qué tan importante es la forma o el fondo de cómo uno va en la vida caminando o desarrollándose. Son importantes ambas, tanto el fondo como la forma. Y hay gente que no entiende que las formas son importantes. Uno de los errores más sensibles que ha cometido este gobierno ha sido a nivel comunicacional. No ha logrado de alguna manera darle forma al mensaje que debe hacer llegar a potencias como Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos. Un tema que es central para esos países como tiene que ver con los derechos humanos. ¿Central por qué? Porque los inversionistas, muchos de ellos, a la hora de poner su dinero, miran informes de derechos humanos de los países y cuando ven en una parte, en un párrafo, que dice que esa sociedad es capaz de deportar a una persona que recién ha dado a luz, empieza a hacerse algunas preguntas incómodas y luego tiene la mala suerte de que al tomar el teléfono y tratar de comunicarse con alguien en República Dominicana, no se le da la debida explicación. Yo voy a aprovechar este espacio para decir varias cosas. Una, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo los invito a que se den un paseíto por Pueblo Bávaro. Van a notar rápido dos cosas. Uno, el colegio que está allí en Pueblo Bávaro, el 90% de los estudiantes son haitianos. Si se acercan a la ley y se ponen en la puerta, van a notar que el 95% de los clientes que van allí son haitianos. El problema de este gobierno ha sido la mentira. Le entregó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que había deportado 310.000 haitianos. ¿Me escucharon? 310.000 haitianos en un año. Al menos donde yo vivo y donde he estado y desde donde me he movido, los haitianos que he conocido y que he visto están allí. No ha habido ningún cambio. ¿Qué ha pasado con el caso, por ejemplo, de las parturientas haitianas? Hubieron casos aislados, y eso sí hay que subrayarlo, donde la persona que le tocó era un animal. La persona de migración no tuvo el tacto y efectivamente cuando la señora haitiana salió, él la agarró a esas personas recién paridas y la metió en una camioneta. Le sacaron una foto. Justo había un reportero a la salida de ese hospital de la BBC de Londres. Entonces esto obviamente lo amplificó el mensaje y eso unido, y hay que decirlo también, Iván, a un grupo de traidores dominicanos antipatriotas que se alimentan y viven de hablar mal de su propio país. Eso es así. Miren, así como les dije a ustedes de la capacidad que tienen las historias, los documentales, los reportajes y el cine, de crear opinión, de crear emociones, decía Hitchcock que el papel del cineasta, del creador de contenido, de documentales, es poner la emoción de la audiencia en la mesa y tocarlas lo más que puede, lo más fuerte y lo más tajantemente que sea. O sea, el contenido, la misma BBC, con todas las porras que le di, del respeto que se merece, es creadora de contenido. Sí. Hay que crear una información, un titular que venda, Nelson. Ahora, yo atacaba mucho a Nicolás con el gusanito, sí, porque todos los temas se los llevaba a Donald Trump. Ahora viene Freddy con su gusanito. Ahora yo voy con el gusanito y es el siguiente. Yo le decía a ustedes siempre, la manipulación que ejercen los imperios, las grandes potencias de la comunicación, cuando ponen la comunicación al servicio de sus estrategias de geopolíticas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuba es lo que Estados Unidos quiere que sea para el resto del mundo a partir de la cantidad de informaciones que
Venezuela es lo que Estados Unidos quiere que el resto del mundo vea de Venezuela, porque tienen la capacidad mediática, el poder de hacernos creer lo que ellos les dé su maldita gana, y hacen posicionamiento de candidatos y hacen posicionamiento de ideas y de informaciones. Entonces, las atrocidades que se cometen en estos países que Estados Unidos quiere hundir son multiplicados por 1000, y entonces las que cometen ellos en sus naciones son reducidas por 1000. Iván, disculpa, y Freddy, yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que maneja muy bien, por ejemplo, lo que son las estadísticas, deben saber también que casi el 33% de los partos en la República Dominicana son de haitianas. De haitianos. Y ese pasivo 33%. social, 33, pero lo dijimos aquí en Una Nueva Mañana, que no es poco. Entregamos, don Freddy, las cifras por provincia. Sí. Y en el caso de Higüey llega el 90% en los hospitales de haitianos. Entonces, con todo el respeto a los organismos internacionales, deben entender que no podemos nosotros los dominicanos ser responsables de hacer desaparecer nuestra identidad. Porque eso no lo ha hecho ninguna otra nacionalidad, ninguna otra nación. Yo no puedo aupar que en mi casa llegue un simbiótico, ¿no? No sé cómo se llama, Iván, y que ocupe hasta que me saque a mí de mi casa y se quede con mi esposa y mis hijos. Eso es completamente una locura. Y lo que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que los haitianos vengan todos para este lado, ya está todo listo, tenemos el hospital y la escuela, que ya le atienden a ellos, pero hay muchos dominicanos. Necesitamos que se vayan los dominicanos a Nueva York, a otros lugares a buscar trabajo, y todo este espacio sea para los pobres haitianos. Es decir, lo que hemos construido nosotros lo vamos a abandonar. Ese es mi pensamiento, Iván Yair. Miren, esta situación, les reitero, tiene los views, tiene los números, tiene la atención, el derecho humano es importante. Ahora, nosotros como plataforma responsable, que entendemos la dinámica de la repercusión de los contenidos que debatimos, pero que también somos periodistas que tenemos cierta información, cierta formación, cierto nombre que cuidar, trayectorias jóvenes como Freddy, que recién está iniciando en esto de un niño, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar la trayectoria larga que nos espera. Entonces debemos ser cónsonos con los criterios de, le decía ayer, salomónica, de justicia y de equidad. Ciertamente Freddy dice que puede que aparezca un desaprensivo, que suba incorrectamente una persona a la camiona, como le dicen al vehículo donde montan a los haitianos ilegales en el país. Pero igualmente hay que tomar en cuenta que es una situación muy delicada y complicada. Es una nueva